lo prometido, Mariela ya está con una nota para todos ustedes. Adelante, señora. Claro, porque yo les contaba que vamos a estar en comunicación en el día de hoy, a esta hora, con la licenciada Ana Blan, que tuve el placer de conocer y de conocerla en un evento en la capital provincial, en una capacitación que fuimos a hacer representando a la radio de Molinas. Y estamos en comunicación con ella, con la licenciada Ana Blan, que es psicóloga, sexóloga, terapeuta de parejas, es también de la ciudad de Santa Fe. En sus redes sociales podemos encontrar charlas, consejos y herramientas para darnos cuenta que a todos nos puede pasar algo o nos pasa lo mismo que a otras personas. Bienvenida a San Justo, bienvenida a la radio de Molinas, Ana. Hola, ¿cómo andan? Gracias por invitarme. La verdad que es un placer tenerla aquí en la radio, en esta ocasión a través de esta charla telefónica, pero contarle que es muy bienvenida y nosotros agradecidos también por el tiempo que nos dispones. Pero para comenzar y para conocerla un poquito mejor, Ana, ¿qué es la sexología y por qué es importante hablar de este tema en estos días? Bueno, para también que la gente sepa, porque es una disciplina bastante nueva. La sexología, como les decía recién, ¿no es cierto?, es una disciplina de la salud mental y puede, por ejemplo, ejercerse de diferentes maneras, ¿sí? Existe la educación sexual, van a ver que hay muchas personas que se dedican a educación sexual, entonces hacen sexología, y yo hago eso, pero sobre todo hago clínica sexual o clínica sexológica, que esa es la parte que seguramente más la gente va a querer saber y escuchar. La clínica sexológica es tratar temas relacionados con sexualidad, muchos, los que se imaginen, todo lo que tenga que ver con la sexualidad se trata a través de una sexóloga que tenga una carrera de base primero, que sea psicología o medicina. Entonces, para hacer sexología clínica, para que la gente sepa, para atender personas, esa persona tiene que ser psicóloga o médica. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque las dificultades sexuales tienen mucha base psicógena, le decimos nosotros. ¿Qué significa eso? Que tienen mucho que ver con lo que nos pasa a nivel emocional, gente. Y además hay que saber bastante sobre medicina, porque la sexualidad tiene mucho de orgánico, pero no es lo único. Claro. Así que es algo complejo, pero esa es la parte, es la manera más simple de describirlo, ¿sí? Y cuando vienen con alguien como yo. No necesariamente cuando tienen un problema sexual, por ejemplo, Ana, tengo problemas de erección, Ana, no puedo regular o controlar la eyaculación, ¿no es cierto? Ana, me duelen las relaciones sexuales. Esos son los problemas como más manifiestos. Pero la mayoría de las consultas rondan alrededor de, Ana, no nos encontramos en la frecuencia sexual que queremos tener, las parejas sobre todo, porque yo hago sobre todo parejas, no siento tanto deseo desde que fui mamá o desde que estoy en este nuevo trabajo. Muchos varones estresados que no le dan lugar, ¿no es cierto?, a la parte de la intimidad, y cuando están en parejas eso se transforma en un reclamo. Y hasta parejas o personas en individual, pero sobre todo parejas, que quieren vivir una sexualidad más divertida, más libre, que quieren saber qué otras cosas nuevas pueden hacer. O sea, no siempre desde el problema, sino también desde lo sano, ¿no es cierto? Y lo que podemos aprender de cómo vivir una sexualidad más plena, porque todos quienes somos generación más 30, mis pacientes saben, yo tengo 40, ¿no? Todos los que somos generación más 30 fuimos educados en el silencio, en de esto no se habla, en el tabú, en estas cosas no se comentan. Entonces tenemos un montón de dudas. Y ahora hay tantísima información, como por ejemplo medios de comunicación que se animan a las 9:30 de la mañana a hablar sobre sexualidad, y eso no pasaba cuando nosotros éramos adolescentes o jóvenes, ¿no es cierto?, 20, se dice jóvenes adultos, 20, 20 y pico. Entonces, ¿de dónde sacábamos la información, gente? Y ahora está Instagram, que tiene un montón de información. Pero bueno, por eso hay tantas consultas, ¿no? Porque las personas tienen un montón de información, se perdió un poco el tabú de acceder a eso, a esa data,
pero no pueden ordenar tanta información en su cabeza. Cuesta mucho más como vos lo decías, ¿no? Nuestra generación, nosotros por ejemplo aquí con Edgardo tenemos más 50 y tenemos a Nacho que es un poquito más 30. Entonces estamos dentro de este rango que estás nombrando y a pesar de las redes sociales, que se ve mucha información, ¿cómo influye eso también? Porque ahí también se muestran como cuerpos perfectos, como que todo es divino. Sí, actualmente pasa algo, se los voy a decir por parte, porque mi cabeza como que va y viene con un montón de ideas que quiero decir, Sí. Pero lo que pasa mucho es que hay una presión para lo opuesto que lo que vivimos nosotros, ¿no? A veces esa presión no es tan explícita, pero es una presión a tener sexo. Si vos sos libre, entonces tenés mucho sexo. Si no, sos una reprimida, un reprimido. Entonces, antes veníamos del silencio, de esto no se habla. Muchas personas que solo tenían relaciones sexuales con sus novios o novias, sí. No existía el sexo casual, estaba mal, está sobre todo para nosotras las mujeres, sobre todo, ¿no? Entonces, ya sabemos que estos son muchas cuestiones machistas, pero es lo que vivimos, ¿sí? Pues yo me acuerdo de mi adolescencia, y en mi adolescencia también se charlaba eso, a los 20 y piquito también estaba mal que a vos te gustara alguien y fueras y tuvieras intimidad con alguien que te gustaba que no fuera tu novio. Nadie dijo virgen al casamiento, que es un concepto súper arcaico, ya no se utiliza, ¿sí? Muy antiguo. No era así, sin embargo, era un poco así. Había como ese juicio. Entonces, ahora, como todo cambio social y cultural, siempre, gente, nos vamos a polarizar. En todo cambio, esto es muy psico, en todo cambio nos vamos a polarizar. ¿Y cuál es la polaridad? Tienen que estar con todo el mundo, claro. Eso es ser libre, entonces te vestís como querés, estás con quien querés, que es cierto, que tenemos esa libertad, que nos podamos soltar, ¿no? Que podamos usar lo que queremos, que no nos sintamos vistas, juzgadas o juzgados ellos. El tema es que se transformó en una nueva presión. Entonces, muchas generaciones bastante más jóvenes, 20 y piquito, sienten presión de tener relaciones sexuales, ¿sí? Y quienes son más 30 también, para ser progres o para ser super evolucionados, sí, o para ser deconstruidos, deconstruidas, que tenemos un chip tradicional, con una presión posmoderna, yo siempre les digo eso. Entonces se vive a veces con mucho malestar, porque la cabeza medio que te dice, por ahí no, pero la sociedad te dice, es por ahí. Entonces no podemos identificar cuál deseo es propio, cuál deseo es personal, qué es lo que realmente queremos nosotros, y qué es lo que nos está haciendo, ¿no es cierto?, dicho por fuera o presionado por fuera. Entonces, personas de 20 y piquito, por ejemplo, reciben toda esta información y están quienes están hipersexualizados o sexualizadas, también como vos decís, los cuerpos y demás, siempre estuvo esto, pero bueno, ahora bastante más, y yo no sé cuánto de eso realmente es elegido y cuánto es para dejar de manifiesto, cualquiera diría mostrar, pero no es consciente, gente, ¿sí? Dejar de manifiesto, soy libre, vivo la sexualidad como yo quiero. Entonces hay toda una sexualización, hipersexualización de los cuerpos. Y sí, también como vos estás diciendo, esto de los cuerpos perfectos y demás, nosotras también lo vivimos, vida. Sí. Si el sentir mambo por el cuerpo es histórico. Sí, realmente, ¿sí? Que sí. Y otra de las preguntas que quería hacerte, Ana, es esto, es ¿cuándo? A ver, nuestros padres no nos hablaban de sexualidad, nos pasaron un montón de cosas sin saber, y esto es una charla recurrente muchas veces cuando se habla de este tema, en una mesa, en un encuentro. Ahora, ¿qué pasa hoy con estos chicos más jóvenes que son padres? ¿Hablan de sexualidad con sus hijos? ¿Cuáles son los errores que cometemos? ¿Desde qué edad comenzamos a hablar de sexualidad con nuestros hijos? Porque ¿se habla ahora en familia? ¿Se fueron un poco los mitos o todavía siguen girando estos mitos que venimos trayendo y que vamos pasando de generación en generación? Yo creo que hay bastante más contenido en redes sociales, muchas personas que hablan sobre sexualidad, que pueden ayudar a madres y padres a saber cómo hacerlo, porque antes había un vacío. Si vos no te comprabas, no sé, el Encarta, mira lo que te estoy hablando, la gente que escucha capaz que ni sabe lo que es, no accedías a nada, era tremendo. Entonces, la educación sexual que recibíamos era dividida,
los hombres por un lado, las mujeres por el otro. A nosotros nos hablaban de las toallitas y a ellos no sé de qué. No sé si de las erecciones involuntarias, no sé de qué les hablaban, Sí. pero estaba todo tan mal. Porque ¿por qué nos separan? ¿Por qué nos dividen? La menstruación es una vergüenza, o sea, todo no se cuestionaba. Bueno, en lo que refiere a educación sexual hay mucha información, mucho material y mucha más conciencia de madres y padres de que esto existe. Entonces se nutren de eso. Algunos compran cursos grabados, algunos compran, ya no libros así, pero cursos grabados, videos, y se quieren sentar con sus hijos. Algunos se sientan con sus hijos y otros le pagan a profesionales que conozcan sobre sexualidad para que sus hijos se saquen todas las dudas. Eso me pasaba porque yo me dedicaba a eso antes. Sí. Bueno, antes de hacer solo sexología de parejas, siempre aparecía este tema. Los papás me llamaban las escuelas y me llamaban los padres para, por ejemplo, sesiones individuales con su hija e hijo para que se saque todas las dudas. Y una vez me pasó que un grupo de papás, que me pareció súper interesante la propuesta, yo dije, esto tendría que hacerse más. Un grupo de papás se llevaba muy bien entre ellos y tenían, bueno, su grupo de hijos, que eran, ponele, 10, más o menos. Y muy bien se llevaban los papás y los hijos. Entonces dijeron, che, ¿y si contratamos a una profesional para que les dé una charla? Es como la profesional que llevaban a la escuela, pero con temas que no se hablaban. En nuestra época, como les dije, lo nuestro era bien organicista. Sí. Era bien el cuerpo, el aparato reproductor, se le decía. Bueno, pero un montón de cosas que no nos hablaban sobre placer, sobre disfrute, sobre consentimiento, temas importantísimos, ¿no? ¿Por qué el preservativo no se usa? ¿Por qué no alcanza con decirle a una persona usa preservativo? ¿Cuáles son las razones por las cuales no los están usando y abordarlas, los miedos, bueno, un montón de cosas? Entonces, miren qué maravilloso esto, que padres y madres estén diciendo, che, no sé si me siento que puedo con este tema. Entonces, me nutro de este perfil, me nutro de estos videos, le pregunto si quiere una consulta, y antes teníamos la consulta con el famoso ginecólogo o la ginecóloga, ¿no? Sí. Te voy a llevar con el ginecólogo o la ginecóloga. Bueno, y también era una visión bastante organicista, ¿no? Entonces, esa era nuestra educación sexual a través de una profesional o un profesional. Ir al ginecólogo, pero gente, miren este vacío, los hombres no iban. Solamente las mujeres íbamos al ginecólogo o ginecóloga. El varón no iba con nadie. El varón se educaba a través del porno. Entonces, era tremendo cómo recibíamos dos fuentes de educación completamente diferentes y toda la responsabilidad reproductiva sobre la mujer, que ahora hay bastante conciencia que no es así. Entonces, creo que hoy tenemos material, tenemos información, tenemos, acá se pueden nutrir, y lo que nos queda es trabajar, quienes son más padres, en los miedos a hablar con nuestros hijos, ¿no? Ay, es que me da vergüenza, es que no sé qué, es que si hablas con los chicos los incentivás a tener sexo. Completamente falso, completamente falso. Hay muchos estudios estadísticos de esto, que cuanto más hablas con los chicos sobre sexualidad, más demoran su iniciación sexual. Porque la iniciación sexual, estamos hablando de sexo con penetración, ¿sí, gente? Sí. Porque puede haber otra. La sexualidad la tenemos desde la panza. Entonces, más demoran este contacto con una otra persona. Es importante que sepan este dato, porque ese contacto o esa iniciación se da por curiosidad. Y cuando no tengo la información, estoy mucho más curiosa, y ahí suceden los accidentes. Embarazos no deseados, ITS, situaciones feas vividas, ¿no es cierto? Esta falta de consentimiento, sexo en lugares en donde me sentí incómodo, incómoda. No, hablen con los chicos, las chicas, en la medida que van preguntando, pero sobre todo en la pubertad, que es cuando se manifiestan los cambios físicos, ¿no? Las hormonas empiezan a estar bastante revolucionadas y empezamos a tener los caracteres sexuales secundarios, ¿no es cierto? El vello, el cambio de voz, el crecimiento de los senos, los genitales cambian, sobre todo ahí, pero siempre desde siempre, porque nosotros no preguntamos en la pubertad a los 12 años de dónde vienen los bebés. Preguntamos cuando somos chiquitos. Entonces, desde que preguntan lo que preguntan y no darle más información que lo que preguntan. Y eso lo digo yo como sexóloga.
que tengo sobrinos y la gente piensa que yo a mi sobrino le hablo de juguetes sexuales a los 8 años. Claro. No, yo les respondo, si los padres me dejan y las madres me dejan, ¿no es cierto? Porque no son mis hijos, yo les respondo lo que me preguntan. Y se lo respondo muy simple, muy básico. Y si papá, mamá tienen dudas, consulten con alguna profesional o alguna educadora sexual que les va a dar algunos lineamientos. Porque lo que más miedo nos da es, ¿y si le doy información de más? Sí. Y si me empiezo a trabar y digo no sé qué cosa, y si soy muy guasa, muy guaso, es que te estás enroscando porque te está preguntando eso. Yo, cuando me preguntan, cualquier persona, ¿no? Cualquier menor, le digo, ¿por qué lo querés saber? ¿Para qué lo querés saber? ¿De dónde lo escuchaste? Por ejemplo, ¿qué es el sexo oral? Porque a veces escuchan frases y no saben lo que es, ¿no? Dice, ¿qué son los huevos? ¿Viste cuando dicen esta mala palabra? Chupa, ¿qué significa? Bueno, es una mala palabra que significa testículo. Ah, listo. O sea, y los testículos los tienen los varones, ¿viste? Abajo del pene, ¿vos también tenés? Ah, listo. No necesito decir que los testículos fabrican los espermatozoides porque en algún momento va a querer tener relaciones. O sea, ya me fui. Claro. Me pasé 3 pueblos. No me lo preguntó. Realmente interesante, ¿sí?, lo que nos estás contando, Ana. Y como sos terapeuta de parejas, te voy a hacer algunas preguntas sobre parejas. Por ejemplo, ¿la falta de sexo siempre significa que hay un problema en la pareja, Ana? Ay, qué pregunta fuerte. Qué pregunta fuerte, interesante, amplia, compleja y súper actual. No. Hay muchos profesionales, pero que generalmente no tienen base en psicología o en medicina. Vamos a decir que hay muchos enfoques, para no decirle profesionales. Sí. Hay muchos enfoques que dicen, una pareja que no tiene sexo no es pareja. No coincido en lo más mínimo. Porque conozco muchas parejas que tienen, vamos a decir, mucho sexo, que sería mucho sexo, poco, eso lo determina cada pareja, pero para que la gente que escucha más o menos se ubique, conozco parejas que tienen relaciones sexuales día por medio y no se sienten bien, porque ella tiene relaciones sexuales obligadas, porque si no él se va a buscar otra persona, no es obligada de que ella está llorando mientras están teniendo relaciones, porque muchos me dicen, ay Ana, yo no lo hago obligada, pero lo hago sin ganas. Bueno, a eso me refiero, hacerlo sin ganas, no sentir que que ese encuentro te está estimulando, no sentirte excitada, y lo hablo así porque lo más común es que el varón quiera mucha frecuencia sexual y la mujer quiera un poco menos, ¿tá? Entonces, hay muchas parejas que tienen mucha frecuencia sexual, pero no están conectadas. Y no se sienten con un compañero, con una compañera, con alguien con quien pueden compartir, hablar cosas. Porque la intimidad, gente, no es solo sexual. La intimidad de una pareja es emocional, es intelectual, compartir pensamientos, es de proyectos, es espiritual. La intimidad no es solo sexual. Entonces, pensamos que el sexo lo es todo y lo ponemos allá arriba. Y hay parejas muy vacías, pero que tienen mucho sexo. Pero que tienen sexo. Entonces, ¿qué tipo de pareja quiero tener? Lo que sí les digo a la gente es, parejas que no tienen sexo, ¿son parejas? Sí. Ahora bien, cuando no hay intimidad sexual, puede haber una dificultad, y sí diría yo que hay un temita. ¿Qué sería eso? A veces no tenemos sexo con penetración, por falta de tiempo, por lo que fuera, porque falta de deseo, porque, no sé, me falta información también, bueno. Sin embargo, tenemos momentos de muchos besos, de muchas caricias, de dormir la siesta cuerpo con cuerpo, de tocarnos, pero sobre todo esto de los besos. Ustedes ni se imaginan lo poco que se besan las parejas. Después que pasaron la fase del noviazgo de 1 año o 2, no se vuelven a besar más. Se dan el famoso piquito ese que yo digo, gente, ese piquito es, no sé, los veía a mis abuelos darse ese piquito con 70, 80 años, y ustedes tienen 40, por favor. Entonces, se pierde ese contacto erótico que también le llamamos sexual, ¿no es cierto? Le decimos intimidad erótica o intimidad sexual. Entonces, eso es importante que no se pierda. Así que respondiendo tu pregunta, sí, mira cómo me fui todo porque es bastante amplio,
las parejas que no tienen tanto sexo como quisieran, no se tienen que separar, no es que se dejaron de querer, no tienen un retemón, porque podés estar pasando por un montón de situaciones, como por ejemplo cansancio, crianza, rutina, ¿sí? Lo que sí hay que revisar es si están teniendo otros puntos de encuentro íntimos, como les dije recién. Está viendo estas caricias, este acercamiento, estos besos, este dormir juntos en el pecho, cucharita, ¿está viendo? Bueno, eso por un lado. Y por otro, ver si esa falta de intimidad no tiene que ver con alguna dificultad en el vínculo. Por ejemplo, nos peleamos mucho, o siento que el sexo no me gusta, o ya le expliqué a ella lo que quiero o a él lo que quiero y no me entiende, siempre hace lo mismo, aunque le expliqué que no me gusta. O sea, no es que hace algo malo, gente. Yo estoy hablando de una pareja que ya le dijo a la otra persona, por ejemplo, tocame despacito, y la persona le toca fuerte. Claro. Besame despacio, y la persona lo besa medio bruto. Movete de tal manera porque me incomodo, me hace mal, y la persona parece como que cuando tienen sexo se resetea y se olvida todo lo que hablaron. Entonces, cuando pasa eso, el sexo se empieza como a evitar, ¿sí? Pero en verdad hay que analizar bien situación por situación qué pasa en la pareja. Por más que yo les conteste, no es que la pareja tiene un problema sí o sí, sí les diría consulten, porque están viviendo una situación que quizás no quieren vivir. Si es que eso está pasando, porque algunas parejas están chochas, teniendo sexo una vez por mes, gente. Están chochas, chochas porque tienen un sexo divino, porque una vez por mes se van a un telo o se van a una cabaña y están 3 horas, porque tienen, no sé, sexo tántrico, qué sé yo, y lo tienen una vez por mes y están bárbaros. Entonces no sabemos los acuerdos de cada pareja, ¿sí? Más frecuencia sexual no siempre es más felicidad. Entonces hay que ver situación por situación, pero si les está pasando que hay ahí como desencuentros en la frecuencia, en el deseo, en cuánto quieren estar juntos, no duden en consultar, porque puede haber otras cositas de fondo que se resuelven a veces en una consulta y a veces en un abordaje que suele ser breve. Nosotros estamos acostumbrados a terapias de años, crecimos con ese chip, pero en sexología no es así. Los abordajes no son largos, ¿sí? Ana, ¿cómo hacemos o qué le podés decir vos a estas parejas, a estas personas que tienen todavía un poquito de miedo a pedir esta ayuda que vos le estás ofreciendo también a ellos? Porque te pueden contactar por las redes sociales, pueden contactarte para, hacer una cita con vos y atenderlos allí en la capital provincial en tu consultorio. ¿Cómo podemos hacer que nos animemos a hablar un poco más de esto, sobre todo aquellas personas más grandes que tal vez hasta tenemos miedo que si de mi marido o si mi mujer se entera que a lo mejor lo quiero hacer solo, lo tiene que hacer sí o sí con la pareja, la consulta? Bueno, primero pueden entrar a mi Instagram, que es la fuente que más utilizo para consultas y para psicoeducación, que es lic.anablanc, ¿sí? No están entrando a ningún lugar tremendo de venta de drogas ni de cosas ilegales, así que no se preocupen, están entrando a un Instagram de una profesional. Yo soy psicóloga y soy terapeuta de parejas. Van a encontrar muchísimo contenido de psicología y terapia de pareja, porque a veces, cuando yo recién arranqué, hace 14 años que trabajo de esto, cuando recién arranqué la gente no me quería seguir. Tengo Instagram desde el 2020, sí. Pero cuando me creé Instagram, ¿no?, en aquel entonces, la gente no me quería seguir. Pues no, porque me va a ver mi pareja que te sigo. Y eso se rompió y ya no está más, porque hay un montón de perfiles de sexualidad en los que aprendemos cuestiones de pareja, en los que hay chistes, en los que se trata de una forma más distendida y no suele haber ese conflicto. Pero bueno, si apareciera hey, vamos a informarnos un poquitito, ¿qué tiene de malo? ¿Sí? No tiene nada de malo, es informarnos un poco. Entonces, a través de las redes, pueden comunicarse en la radio con ustedes y decirles, ¿cuál es el contacto de la licenciada? Porque yo no lo escuché, y ustedes se los pasan. Perfecto. Y arrancan con una consulta, por ejemplo, por Instagram, mandando un mensajito. Ana, me sucede esto. ¿Voy sola, solo o voy con mi pareja?
Y ahí yo me tomo el tiempo de hablar con las personas, todavía, porque viste que ahora te responden todos bots para Sí. todo, pero yo me tomo el tiempo de, a ver, qué está pasando, mirá, estos son los beneficios de venir con tu pareja, si no te animás todavía lo podemos trabajar de tal manera. Obvio que lo mejor es venir en pareja, porque el camino es mucho más corto. Se allana muchísimo, yo no tengo que hablar con uno, después con otro, después esperar para ver si vos hablaste, después ver qué pasó con algo que hablamos y algún ejercicio que te di, cómo impactó en tu pareja, es más lento el proceso, pero se puede igual, y mucha gente viene en individual. Y hay gente que hemos invitado a la pareja dijo que no. Claro. Entonces, ¿Qué hacemos yo dije, ahí? sí, yo dije, perfecto, no pasa nada. Y hay gente que me re-registra, pero no porque yo sea famosa, sino porque acá en Santa Fe somos pocas las sexólogas. Entonces dicen, no, yo ya la conozco a Ana. Yo ya sé lo que me va a decir, ya sé que ella me va a decir, ponele, ¿no? Que me anime a usar alguna cosita, algún juguetito. Yo no estoy lista, anda vos. Pero habilitan a la otra persona a, che, trabaja lo que necesites. Yo todavía no estoy listo. Y después, al tiempito, vienen. Al tiempito vienen, pues se dan cuenta que es un espacio de psicoeducación, gente, es un espacio divertido. Me escucharon cómo hablo yo. Sí. Yo no hablo con tecnicismo, yo hablo súper relajada de esto porque, bueno, desde chica en mi familia se hablaba. Mi padre es médico, es urólogo, entonces siempre hemos conversado sobre esto con naturalidad, no de placer. Yo siempre les digo, hablábamos de sexualidad, de cómo se hacen los bebés, pero no de placer. Eso cuota me quedó después para mí, para mi trabajo personal, pero eso hacemos en el consultorio. No es que yo los voy a recibir, viste, toda, hola, ¿qué tal? O que mi consultorio está lleno de sex toys. No, gente, soy una psicóloga común y corriente, nos vamos a sentar y vamos a charlar sobre qué está pasando de una forma distendida, relajada, y van a aprender un montón. Entonces, viste, cuando vos decís, ¿qué tengo que perder? Si puedo tener una vida sexual más placentera, si puedo llevarme mejor con mi pareja, porque llevarme mejor sexualmente impacta tremendamente en llevarme mejor con mi pareja emocionalmente. ¿Por qué me voy a quedar esperando? Si no pierdo nada. Yo más bien le diría eso a la gente. Si no se animan a consultar conmigo, que sea con otra profesional u otro, pero no se queden en la vida esperando que se resuelva solo o esperando que la sexualidad que no me está gustando algún día se termine. Porque lo estamos padeciendo. Si podemos ser más felices, ¿no? Así que ese sería mi mensaje. Ana, ¿cómo estás? Te escuchaba atentamente. Y digo, al hombre ya le es difícil ir al urólogo. ¿Te imaginas ir a una sexóloga? Por eso te Sí. pregunto por ahí, o sea, ¿cuáles son los temas a tener en cuenta cuando una persona te llama y te dice, che, necesito hablar con vos? Sí. ¿Cómo es esa preparación previa? Porque más de uno debe estar diciendo, pues, escúchame, ir al urólogo ya me cuesta un Perú, ¿te imaginas si tengo que ir a hablar con una sexóloga, no? Sí. Voy a destrabar un mito. A ver, Los varones, en mi experiencia, sí, prefieren hablar con una mujer más que con un varón, porque los varones tienen mucho esta cuestión de competencia con otros hombres, de decirle a otro varón que, por ejemplo, están teniendo problemas de erección, sí. se lo dicen con más facilidad a otra mujer que a otro varón. Es tremendo. Y yo atiendo 70% de hombres, 30% de mujeres. Muéranse. Son un montón de varones, y porque el varón prefiere hablar con una mujer sobre esto y quiere tener la perspectiva femenina, porque sigue pasando que muchos profesionales aconsejan desde el machismo, desde el, por ejemplo, en medicina, tómate esto y Sí, ya está. claro. No, pero yo no quiero tomar nada. Bueno, pero si no te pasa nada, dale, si es un poquito de miedito, toma esto. No, yo no quiero. Entonces la gente ya está más informada y quiere otro abordaje. Pero eso me lo dicen siempre. Mira, Ana, me siento más cómodo hablando con una mujer que con un varón y quiero una perspectiva femenina. Igual me muero de vergüenza, Ana. Así que guíame un poco cómo hablar. El problema más común que suelen tener es, Ana, no sé si me estoy expresando bien. Porque el varón usa muchas palabras, que en sexualidad tenemos muchas palabras, ¿no? Que algunas son más formales y otras son más informales. Sí. Entonces a veces no tengo erección, no se me para. Y ay, Ana, ¿puedo decir no se me...? Escucha, podés. Habla como te salga, no me estás faltando el respeto. Sí pasa mucho eso, que entre Claro, hombres claro. se hablan así, más, ¿no es cierto? Como hablan, como hablar con un amigo o amiga, pero no lo son. Y conmigo les pasa un poquitito más eso,
al principio de la primera sesión. Claro, Después ya se relaja. yo me sentaría frente a vos en la oficina y te diría, ay, la verdad no sé cómo empezar. ¿Me entendés? Eso pasa siempre. Siempre ¿sí? yo les digo, Ajá, listo, ajá. ¿querés que te ayude? Ajá. Yo te ayudo. Ay, sí, que vos me guías, sí, no hay Claro. ningún problema. Y yo guío toda la sesión. Toda la sesión voy haciendo preguntas, pero ustedes ni se imaginan cómo se destraba, parece que todo ese temor y todo se disipan en re poquito tiempo, porque yo atiendo de una forma muy particular, porque tengo un mate, les doy agua, mientras voy a buscar eso les digo, relájense, siéntense acá, bueno, entonces voy, busco matecito y estamos tomando un mate. Claro. Y para quien no toma mate, tomamos un vasito de agua y les empiezo a preguntar. Y como yo guío toda la situación, ¿viste? Es como contestar preguntas. Es un cuestionario en vivo, entonces esa presión baja muchísimo. Ana, te cuento que nos están pidiendo tu número de contacto para que, bueno, se puedan comunicar con vos. ¿Se los das? Sí, mis redes sociales es lic.anablanc. ¿Sí? Lic de licenciada, lic.anablanc con C. Bien. Ahí también van a encontrar, Sí. yo ahora los tengo que dejar porque tengo un compromiso Sí. a las 10, ahí van a encontrar un Instagram que es @pintasexo, Sí. que es un proyecto de charlas de sexualidad en bares, que explota, la gente súper viene a los que a veces nos animan a una consulta, o quien ya se animó a una consulta pero quiere ir a un evento, son charlas de sexualidad, o sea, voy con una pantalla, con peluches, y hablo, y hablamos de temática de sexualidad, que si entran en ese Instagram van a ver que están divididas las temáticas en distintas charlas, y pueden ir a relajarse, tomar algo, comer algo y aprender sobre sexualidad. Ana, ha sido un placer esta charla con mucho de aprendizaje y sobre todo la confianza de poder hablar de estos temas que a muchos les cuestan, que otros nos tenemos que ayornar para ciertas circunstancias que nos pasan, pero que con esta charla que tuvimos con vos, la verdad que nos ha hecho muy, pero muy bien y sobre todo pensando en esto de la pareja, de sentirnos mejor y de que hay alguien que nos puede escuchar y nos puede ayudar. Así que te seguimos en Instagram, lic como licenciada.anablanc y desde allí también pueden ir a Pintasexo, esta charla que nos contaba Ana, que están buenísimas, que eso es lo que habías contado a donde te conocí y que la verdad para nosotros es un placer tenerte en la radio de Molinas, aquí en la ciudad de San Justo, para toda la región y bueno, que se comuniquen con vos, que todo lo que va a venir siempre va a ser para mejor. Así que muchas gracias, que tengas un hermoso viernes. Gracias a ustedes por llamarme, un beso y hermoso viernes para ustedes y la gente. Un beso. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la nota esperada, Mariela. Se los dije que era una profesional de primer nivel, es de Santa Fe, habla así como habló con ustedes, con nosotros en esta nota, habla también en aquellas charlas. Esto del Pintasexo para mí cuando lo escuché fue una gran novedad, no sé si se puede llegar a hacer en San Justo, pero la verdad que está muy bueno y hay experiencias allí donde... Lo que usted decía ayer, Edgardo, fíjate vos, hablabas de que por allí te fuiste por un lado de un poco de humor y demás, pero que hay cosas y hay problemas que no es que te pasan a vos, le pasan a todo el mundo, ¿sí? Y que sabemos que hay una profesional del otro lado que nos va a escuchar, que nos va a guiar, así que ojalá haya servido para este día viernes y para que aquello que estás deseando mejorar con tu pareja, esto de hablar de sexualidad con los chicos, en la familia, los haya ayudado.